Operación W. Hasta todos los partidos opositores nos invitaba a Marfil a la casa de gobierno y ahí comíamos con el gobernador. Mira. Entonces cuando llevábamos un planteamiento, no era el planteamiento de la gubernatura o del PAN, era el planteamiento de la gubernatura. Incorporábamos a los legisladores locales necesarios de los líderes de partido. Entonces cuando uno va y hace la gestión colectiva, tiene mayor probabilidad de éxito, porque tenemos una partitura común y es lo que construimos. Es una orquesta fantástica lo que habla sobre juntar a todos los gremios y todas las personas que interactúan, pero la comunidad científica, ¿cómo incluirla a los cambios que vienen? La comunidad científica es muy importante y ya tuve la oportunidad por un nombramiento presidencial del presidente Calderón de estar en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eso me ha dado la oportunidad, primero, de visitar todas las universidades públicas del país. Segundo, de visitar prácticamente todos los centros de investigación y tener una interacción con la comunidad científica, que es muy talentosa, y aprender de algunos temas en donde uno es generalista, no es especialista, y los retos más importantes en el mundo en este momento son, entre otros, uno, energía. ¿Cuáles son las energías sustitutas renovables? Segundo, agua, cambio climático, biodiversidad. Tercero, las nuevas enfermedades. Cuarto, los desastres naturales. Quinto, la legalidad, el Estado de Derecho y la seguridad. Sexto, la pobreza y la desigualdad. Séptimo, uno de los retos más importantes es la innovación. Las buenas economías del mundo se mueven por la innovación, que es pensar en lo que nadie ha pensado. Y en Guanajuato tenemos extraordinarios lugares. Está desde luego la Universidad de Guanajuato, está el Tecnológico de Celaya, hay 3 centros de investigación del sistema CONACYT, el de matemáticas, que son mis vecinos, que por cierto, ellos crearon el PREP en el año del 97. El doctor Ramírez, que fundó el Centro de Matemáticas, él y varios académicos de su época crearon el PREP para el programa de resultados electorales preliminares. Está el Centro de Óptica en León, está el Centro de Competitividad de Cuero y Calzado en León también. Nosotros tenemos una base científica muy importante y luego, por ejemplo, está el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el de Irapuato. Yo les sugiero que algún día vayan a Irapuato, a la GEBIO, al Laboratorio de Genómica de la Biodiversidad. Invítanos, amigo. Es uno de los... No dejan pasar. Se acredita y va a ver. Okay. A ver, el grupo de biodiversidad de eso es clase mundial. Ahí se hizo el genoma del aguacate, del frijol maíz y del maíz. De las cosas que más orgullo me daban es que iba a alguna parte del mundo a nombre del gobierno mexicano y me daba cuenta que los matemáticos de Guanajuato eran clase mundial, los biólogos del CIMBESTAB eran clase mundial. Me regreso un poco al PREP. Sí. Porque fui, de las cosas que las personas casi no saben, yo fui consejero electoral del IFE. Sí. En la elección intermedia del 97, siendo presidente el doctor Zedillo, Mauricio Merino vino a nombre del Consejo General de José Woldenberg a ver qué estaba pasando en Guanajuato. Entrevistó al rector en turno, me preguntó por un balance de cómo veía Guanajuato, lo conecté con varias personas y al final de su estancia me pidió hablar y me dijo, pues, como la universidad es un faro que ilumina y es un resonador potente que convoca a todos, te queremos pedir que seas consejero electoral. Le dije, no, por favor, no. Quiero ser jugador, no árbitro. No, nunca me imaginé que mi nombre iba a estar en 5 boletas electorales otro día. Estamos hablando de octubre, noviembre del 96. Del 96. Ajá. Porque los consejos estatales, la Junta Local y los consejos estatales se instalaron hacia la Nochebuena del año previo del 96. Entonces hice un esfuerzo y le dije sí, participo con mucho gusto, pero con 3 condiciones. La primera es que no me presentes como rector, sino como ciudadano. La segunda es que hay un estipendio que le pagan a las personas, yo no lo voy a poder cobrar y que la Contraloría no me monte un procedimiento. Claro. Y tercero, que si yo tengo alguna situación de duda, le puedo hablar al presidente Woldenberg o le puedo hablar al consejero. Y entonces
esa experiencia me enriqueció mucho en el tema de los procesos electorales, pero sí, yo no me imaginaba que iba a estar cargando estas pulseras algún día. Hablando de eso, generalmente siempre los gobernadores dicen, hay algo que me enorgulleció, que dije, de verdad, o sea, sí lo volvería a hacer, aunque esto fuera malo, ¿verdad? Pero que sí dije, sí lo volvería a hacer. ¿Qué te llenó de orgullo de cuando fuiste gobernador? A lo mejor una obra, a lo mejor alguna construcción, a lo mejor alguna determinación, ¿no? Hasta correr a alguien, no sé. No, es que luego eso los llena mucho de orgullo. Nos interesa mucho ver. Sí. Esas conductas cuando satisfacen el ego no son justicia. De verdad. Son incorrectas. Es difícil reducir todo a una, pero nosotros tuvimos una época afortunada, dejamos un estado sin deuda, con las mejores calificaciones internacionales de las finanzas públicas, con la mayor inversión de infraestructura a ese momento, el puerto interior, las carreteras de Asilao, San Felipe, el centro expositor en Irapuato, el Poliforum Cultural en León, en fin, el puerto interior es, por ejemplo, la obra más importante en infraestructura de la historia. El mejor sistema de salud estatal, que por fortuna lo sigue siendo, aunque siempre hay espacios de imperfección por corregir. En el DIF, con el liderazgo de mi esposa, tuvimos un programa muy exitoso de vivienda, más de 11,000 viviendas de mi casa diferente. Reestructuramos el gobierno en cuanto a que, como hay organismos paraestatales y se fueron creando en diferentes momentos, tratamos de homogeneizar al menos la normativa en su diseño, y en todos menos uno pusimos ciudadanos en los consejos para que pudieran opinar. Y hay otra medida, dejamos en un estado sin tanta violencia e inseguridad como lo tenemos hoy. Bueno, pues porque ahí todavía no había tanto. Se nos descompuso, no había huachicol, es decir... No había marros. No había moches. Definitivamente. No había moches. De las dos cosas. Había tentaciones seguramente, pero sobre todo, una de las cosas que hoy a la distancia resultaron estratégicas es que, aunque no fue popular, dejamos un impuesto a la nómina y al cedular. Había solamente 4 entidades federativas que no tenían esos impuestos. Y un día Luis Mario Aguilar y Maya, nieto de secretario de Finanzas. De Finanzas, que lo invité siendo del PRI y luego ya no me lo reconocieron en el PRI y que... Es que no pagaba sus cuotas. Era tesorero del Estado, pero no pagaba sus cuotas. Y ustedes recordarán que hay una frase maravillosa en el Palacio de Gobierno. Lo inauguró un gran gobernador, José Aguilar y Maya, el 15 de septiembre del 53. Y dice, el gobernador de Guanajuato podrá tener enemigos, pero él no puede ser enemigo de nadie. Es una frase maravillosa. Entonces, el segundo año, el secretario de Finanzas pide verme y me dice, gobernador, estoy en la obligación de decirte lo siguiente. Entre educación, salud y seguridad se va el 92% del presupuesto. Y no hay gasto de inversión suficiente. Entonces, si no hacemos una reestructuración del esquema de finanzas públicas, la persona que despache en la gobernatura ya no va a ser el gobernador constitucional, va a ser el pagador constitucional. Entonces intentamos en un primer momento, no tuvimos éxito, y luego ya para los últimos 2 años dejamos el impuesto a la nómina y el cedular. Hoy, ese impuesto que se ha venido ajustando y siempre será perfectible, es prácticamente el 11% del presupuesto del Estado. ¿En serio? Nosotros lo dejamos diseñado para que no atendiera el gasto corriente, sino que hiciera el gasto de inversión. Entonces son de las medidas impopulares. De hecho, yo recuerdo que... Pero necesarias, ¿no? Pero necesarias. En algún momento le hablé a varios, hablé con todos los legisladores, había diálogo con ellos y me dijeron, gobernador, entendemos, estamos de acuerdo, pero en esta no te podemos acompañar. No importa. Pero se estableció la figura de... ¿Y de impopulares, Morena, qué representa?
Nosotros no teníamos a Morena en ese momento. Bueno, ahorita porque aparte son muy impopulares por un gobernador que parece que lo vimos bailando en Badiraguato, acusado de nexos, pero también ya apareció un panista. Parte de lo que aprendí en familia es no hablar mal de los demás. Yo creo que cada quien... Hay 3 aspectos con los que no te puedes pelear. Con Dios, con tu conciencia y con la realidad. Mientras uno busca ese equilibrio, vamos... Y si no lo tienes... ¿Eres creyente, gobernador? Soy creyente. ¿Católico? Soy católico. Por mis 2 familias, las Romero y las Hicks, tengo una raigambre muy, muy fuerte de catolicismo. Hablamos de que no se puede hablar mal de los demás desde la educación de la casa, pero sí metes las manos al fuego por alguien. Últimamente te he visto hablando de Rufo, y en épocas donde no había huachicol, ahora quieren sacar el tema del huachicol. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de ese movimiento en defensa de Rufo? Ernesto Rufo es un Quijote de la democracia. Fue desde la ciudadanía, porque fue presidente de Coparmex, lo reclutaron para ser alcalde, candidato de Ensenada. Siendo alcalde en Ensenada, salía a las calles, tenía comunicación con las personas, promovió mucho la participación ciudadana, primer elemento. Segundo, fue el primer gobernador de alternancia. Y hay algo que a veces se nos olvida. La credencial para votar, con fotografía y padrón. Sí. Otra vez porque está al revés. Perdón. La credencial para votar y el padrón con fotografía alimentó el gobernador Ernesto Rufo. No había... Una cosa nada más. El IFE no existía. Sí, dice que es de Guanajuato, ¿verdad? Le pregunto porque hay a uno que quiere ser candidato en León y cuando le dijeron que si presentaba el INE no la tenía, parece que era de Villagrán. Mi credencial para votar es toda la vida ha sido de la tener capital. Requisitos constitucionales para ser candidato. Así Hay es. requisitos y puede cumplirlos, pero el arraigo y la trascendencia es diferente. Sí. Es como su hermana en Guanajuato, Sí, como esta... Miriam Reyes Carmona. Como Miriam. Ay, ¿Te como refieres a Manuel Reyes Carmona? Ese leonés. Bueno, regresando a la pregunta de Ernesto Rufo. Él fue alcalde desde la ciudadanía. Fue gobernador de alternancia con un gran impulso Contra ciudadano, Margarita Ortega Villa, en paz descanse. que murió al poco tiempo. Y Ernesto inventó la credencial y el padrón para votar. Y años después fue mi compañero del 12 al 18 en el Senado. Tenemos un grupo anticorrupción. Me consta la vocación de Ernesto contra la corrupción. La propuesta constitucional y de las 7 leyes reglamentarias del sistema pasa por el liderazgo de Ernesto Rufo. Si tuviera que dar 3 atributos de Ernesto es ética, ciudadanía y participación ciudadana. Sí meto las manos al fuego por él. De hecho, el 22 de julio del año pasado, el secretario García Harfuch anunció que había una situación extraña. ¿Y qué hizo Ernesto? Levantó la mano y dijo, aquí estoy. Y salió a medios y con bolitas y palitos explicó cómo el tema estaba institucionalizado en la corrupción en la aduana y que no le tocaba a él. Y dijo, aquí está. Y fue a la Fiscalía General de la República y dijo, aquí estoy. Y en mi casa me encuentran. No volvieron a buscarlo. Y como ha trascendido, hace varias semanas, la Fiscalía pidió la orden de aprehensión y un juez la negó y luego cambiaron a una jueza de los acordeones. A mí me parece muy lamentable, esto es de manual. ¿Qué hacen las dictaduras? Y la nuestra es una reacción autoritaria. Primero, tienes una crisis interna, la tormenta. Segundo, le pones salvaguarda a tus amistades y aliados. Tercero, buscas un distractor. Y por último, cuarto, lo persigues. O de manera más directa, es impunidad o persecución. Y en este caso, lo que nosotros vemos es que claramente este régimen está lleno de ira y encontró en Ernesto esa persona para perseguir. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, gobernadores, que nos expresamos hace unos días en Guadalajara? No queremos privilegios, lo que queremos es que haya Estado de Derecho, no Estado de chueco, como diría Gabriel Said.
Ernesto está recluido hoy en el penal de máxima seguridad. He platicado, he caminado con él las calles de Ensenada, Mexicali, Tijuana. Las personas se acercan con él. Él no está acompañado de personas. Es una persona inmensamente querida. El año pasado, en septiembre, lo operaron de las caderas. Tiene una fragilidad para poder dormir. Se han ensañado la forma en que lo presentaron. Claro. Fueron a su casa a arrestarlo con un exceso de fuerza. Lo presentaron para humillarlo, lo incomunicaron. Tuvieron que tener amparos para que pudiera tener acceso a una defensa. Su familia no pudo tener acceso sino hasta después de la vinculación. Es vergonzoso lo que estamos viviendo, porque no tenemos hoy separación de poderes. Claro. Cuando desde el alto poder de este país empiezan a decirle que tiene que probar su inocencia, no. La Constitución marca claramente 3 cosas. 1, la presunción de inocencia. 2, que quien presenta pruebas es la Fiscalía. Y 3, que la Fiscalía tiene que presentar pruebas que van más allá de una duda razonable. Entonces están empeñando de una manera inapropiada. La gobernadora de Baja California no ha sido molestada. Pues ya hay audios, pantallas de WhatsApp. Yo no conozco consultores del FBI para ver si la libra. Así es. No conozco una persona con sentido común que me diga que esto no es una persecución. Es evidente y me duele mucho por Ernesto. Hay ya testimonios del penal de Almoloya. Le dicen Rufo Mandela. Sí. Y está asumiendo esto, y en sus primeras declaraciones con la familia, en lugar de pensar en el rencor, él lo que quiere es la unidad familiar. Si esto sirve para que se purifique la democracia, pues esa será la gran contribución. Porque en eso sí estoy convencido de que Dios escoge a sus soldados para sus mejores batallas. Y sí creo que en este caso es una infamia lo que le están haciendo a Ernesto. Ojalá que opere el Estado de Derecho. ¿Y para eso qué queremos? Fiscalía independiente, no la tenemos. Jueces independientes, no la tenemos. Y dejemos que lo traten con dignidad. ¿Por qué lo tienen recluido en esas condiciones? ¿Podría repetirse el caso de Ernesto Rufo en otros estados, más caseríos? No soy psiquiatra del régimen. Mi capacidad de predicción ha disminuido. No es tan amplio. Ha disminuido. Pero ojalá que no lo hagan. Por el bien de México, porque además necesitamos, yo quiero que nuestra presidenta sea fuerte, que entienda que requiere ser jefe de gobierno y jefe de Estado, pero no la dejan. Exacto. Ahora, regresando otra vez a Guanajuato, ¿cuál es la expectativa del que posiblemente sea el coordinador municipal de la capital del estado para la defensa de la familia, la libertad y la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera? La patria. En ese sentido, adelantándonos a los tiempos, sin que sea una descalificación de sus contenidos, es un ejercicio. Juan Carlos Romero Hitz gana. ¿Y qué tarea viene de eso? Construir ciudadanía, identificar liderazgos, asimilar el tema de los diagnósticos de la propia ciudad y sobre todo hacer una labor interna en el partido para recuperar la credibilidad que en momentos se nos ha disminuido. Muchos de los que ven a Juan Carlos Romero dijeron, pues, él va a ser el candidato. Y dices que no hay una vinculación del cargo de coordinador con la candidatura, pero la gente sí lo está viendo así. Pues ya es una opinión que veremos en el futuro cómo se presenta. ¿No sería un conflicto para el propio PAN en Guanajuato? Imagínate, no te hacen candidato, la capital se convierte en un polvorín. Ninguna persona es dueño de un partido, o no debe serlo así. Aunque los riesgos en México de tener dueños de partido todavía... Hay uno allá... Ahí existe. Allá dicen que está bien lejos,
Dicen que la chingada. Ahí existe. tenemos una partidocracia y México merece buenos partidos. Ahorita que estabas diciendo de que yo ya te preguntaría ahorita que estabas diciendo, sí mete la mano por algunas personas y de verdad es justo, metería la mano por el PAN. Como institución, sí, las personas somos frágiles. Creo en el PAN como institución porque su doctrina y sus testimonios son sumamente importantes. A mí me inspira mucho la lectura de las obras de Gómez Morín, de González Luna, de Adolfo Crisli, de Carlos Castillo Peraza, de muchísimas personas. Por ejemplo, Gómez Morín fue un constructor de instituciones. Estuvo en la autonomía universitaria de la Universidad Nacional. Fue el que le propuso al presidente Plutarco Elías Calles la creación del Banco de México. Es idea de un joven talentoso de Chihuahua llamado Manuel Gómez Morín. Entonces, las instituciones son frágiles y son tan creíbles como la calidad y la ética moral de sus protagonistas. Nadie trasciende más allá de lo que le puede contribuir. Y sí me duele cuando el PAN está en falta. Y también me duele cuando los demás partidos. El mundo deseable es el día que podamos ir a la boleta y digamos, aquí están estas opciones y todas pasan filtros. Claro. Y entonces ya es un juicio de valor de cuál es el mejor. Pero no te irías a otro partido político, no te veríamos en otro partido político que no sea azul. Estoy en el PAN y seguiré en el PAN. ¿Siempre? Esa es mi convicción. ¿O por ahora? Es mi convicción. Ahora, ¿cómo te imaginarías o cómo te gustaría ver a Guanajuato capital? Que dijeras, este sería el Guanajuato con el que yo soñaría. Guanajuato es un lugar maravilloso que tiene una gran herencia con 5 vocaciones muy claras. La minera, que es la que le dio el origen, la universitaria y la cultural. Cuando era rector decía que Guanajuato era una universidad rodeada por una ciudad, más que una ciudad universitaria. La vocación turística, la vocación histórica, la artesanal y algo de la parte agrícola. Y en todo esto hay ciclos. Entonces tenemos que darnos la oportunidad para trazar en todos los municipios la visión a 25 años y a 50 años. Tenemos que darnos esa posibilidad. Pero tiene que ser esos años, porque algunos nada más tienen visión. O sea, salir de la ocurrencia a la proyección de futuro. Exacto. Tenemos que tener esa situación. Cuando estuvimos en la gubernatura cambiamos la ley de planeación con apoyo del Congreso y le pusimos varios ingredientes. La primera es que siempre hubiera una visión a 25 años. La segunda es que el plan de gobierno se actualizara cada 5 años. Y claro, cuando llega la nueva persona le puede dar su toque, pero no empieza de cero. Tiene diagnósticos, pronósticos y hace lo que los médicos, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. La tercera es que hubiera un involucramiento ciudadano. Y esos rasgos son muy importantes, porque si no, y perdón la frase, me disculpo, si no vamos a tener el fenómeno como el sopelete estreñido que planea y no obra. Requerimos planeación y nuevos trazos de futuro. Y todos los municipios son importantes y es necesario que todos estemos cerca de la autoridad y nos demos la oportunidad de soñar y trazar mejores visiones. Una preguntita, y se la digo, creo que lo que está diciendo está perfecto, porque parece que ahora es como el más popular, no el más capaz en los gobiernos municipales, y desafortunadamente parece que cada 3 años vuelve a iniciar el pueblo desde cero. Es que no hay una visión a 25 años. Todos los gobiernos, ni a 3. Todos los gobiernos tienen que entender que debe haber continuidad en lo esencial y ajuste en lo necesario. Y siempre hay esta tentación de quien te acerca el incienso y te dice, qué barbaridad, antes de ti nadie, eres el único, el mejor, el más iluminado. Hay que resistir esas tentaciones y es parte del proceso en donde entender que los 3 años o los 6 años son muy importantes. Uno de mis hijos, cuando estaba compitiendo para la gubernatura, me dijo, papá, mide tus palabras y tus conductas. Porque si tú nos fallas o te equivocas,
la vergüenza es para nosotros y para toda la familia. Entonces es un peso que tenemos que asumir y poder ver que hoy lo que se requiere son autoridades cercanas, humildes, autocríticas y sobre todo que escuchen a la sociedad. Nosotros somos de la escuela de que cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender. Y quien nos dio la vida nos dio 2 orejas y una boca, 2 ojos y una boca. Y lo hemos visto en la vida pública. El candidato empieza hablando poco y después no hay manera de callarlo. Manera de callarlos, dicen, ¿no? Apáguenlo. Sí. La política es más de escuchar y en eso... Pero también tienes que aprender a ser político, Juan Carlos. Todo, sí, pero... O sea, no puedes llegar a donde estás o lo que tú hiciste si no eres político. Pero ser político es hacer lo correcto frente a la historia. Que te escuchen varios. Que en ocasiones implica tomar decisiones que pueden no ser populares en ese momento. Sin embargo, eso es lo que se espera, porque nunca hay un buen momento para hacer cosas incorrectas. Y la política tiene que dignificarse. Y nos toca a todos los que hemos estado en el servicio público. Perfecto. Esaú González, Carlos Gardés, Claudia Padilla, muchas gracias. Esto fue Operación W y dejamos el espacio para que se despida. ¿Por qué deberían de confiar en que tú serías un buen coordinador de la familia, la patria y la libertad? Los militantes del PAN y los que no, y los ciudadanos. Quiero Guanajuato. La tierra llama y el corazón responde. Y ahí vamos a estar. Gracias. Esto fue Operación W.